Tengan ustedes un muy buen día, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto hoy, domingo 31 de mayo del año 2020. Esperamos que la gracia del Señor pueda bendecirnos durante esta jornada en el día de hoy. Inmediatamente vamos a escuchar una alabanza para exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Los invito a orar. Señor, te doy las gracias por un día más de vida, Señor, porque tú nos has ido protegiendo, Señor, porque nos das el trabajo, la salud, Señor. Te pido que en nuestros tiempos de crisis no le falte nada a nadie, Señor, nuestros hermanos ni a nadie, que nos sea bendiciendo como iglesia para seguir creciendo y nos fortalezca en estos tiempos de debilidad, Señor. Te pido que pongas de tu parte, Señor, y nos ayudes con tu palabra, con tus bendiciones, y nos dé la salud correspondiente para poder pasar esta etapa tan difícil con el coronavirus. Te pido por cada adulto, Señor, y por cada niño que está en necesidad, que lo sea bendiciendo, ayudando y protegiendo hoy y siempre. Te agradezco todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te pido muchas bendiciones para nuestros hermanos de la iglesia. Amén. 40 días de oración y ayuno. En una época de tanta incertidumbre y también de desesperanza, surgen preguntas que invitan a afirmar nuestras creencias.
La Iglesia debe levantarse con su seguridad puesta en Dios, para interceder por un mundo que sufre y que necesita a Cristo de forma desesperada. «40 días de oración y ayuno». Basados en el nombre Cristo, revisaremos las principales enseñanzas del Evangelio según San Marcos, una iniciativa de la Unión de Pastores Bautistas de la Araucanía en bien de las iglesias de nuestra región. 40 días de oración y ayuno, desde el 31 de mayo y hasta el 10 de julio. 40 días de oración y ayuno. Les saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga, y voy a entonar un himno, el 206, Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él la llevará. Y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, tú sabes, ante tu presencia, suplicándote, Padre amado, por lo que está pasando en este mundo, por lo que nos viene, Señor, y te estamos rogando, Padre amado, que tú estés ahí, cubriéndolos con tu poder, con tu mano bondadosa, Señor, como siempre. Señor, te pedimos principalmente, tú sabes, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestro pastor y su familia, por nuestra familia en general. Tú sabes quiénes somos, no tenemos para qué nombrarlos, solamente decirte, Señor, que tú los cubras y los cuides. También les des, Señor, inteligencia a los gobernantes, a las personas que tienen esto, que puedan ellos de alguna manera sacar o salir de este problema. Padre querido, tú conoces todo, tú sabes todo, eres un Dios vivo, un Dios de amor, tú sabes, Señor, mejor que nadie lo que tienes que hacer. Por eso te rogamos y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en todo momento, principalmente en el mundo entero, Señor, con tu santo evangelio, cubriéndolo, acariciándolo, Padre amado, para poder, Señor, salir pronto de esto. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va,
caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Filipenses 1, del 12 al 19. Dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisioneros se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, es el momento para compartir la palabra del Señor. Ya se leyó el pasaje bíblico en Filipenses capítulo 1 y vamos a meditar sobre ese pasaje en este momento. Voy a hablarle acerca de el efecto del Evangelio. Pablo está prisionero, pero la palabra del Evangelio no está encarcelada, impedida para que pueda ser exhortada o pueda ser predicada. Sería fácil dar una interpretación equivocada de la situación en la cual se encontraba Pablo. Algunos lamentarían la pérdida de su libertad. Otros lamentarían que con la situación en la que estaba Pablo, prisionero, se terminó el proceso de la obra misionera. Y otros pensarían que a lo mejor se acabó, se interrumpió el desarrollo del apostolado que Pablo está realizando por todo el territorio donde no había iglesia, donde no había contacto acerca del Evangelio del Señor. Para Pablo, esta situación no era problema. Él transforma el problema o el mal o la preocupación en un bien. La prisión la transforma no en una desgracia, sino en una oportunidad para poder predicar el Evangelio. Tal como se leyó y como lo expresó la lectura, ¿cierto? Voy a considerar una vez más el pasaje que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y entonces a continuación expresa otra idea, pero miremos estos versículos primero 12 y 13 para decir de que hay efectos del Evangelio en las personas que son no creyentes, o los efectos del Evangelio en las personas que son inconversas. Podemos apreciar aquí que hay efectos colectivos. A Pablo lo tuvieron prisionero en una casa romana y lo llevaron allí como resultado de que él había apelado a un reclamo delante del Imperio Romano. Y él había pedido que necesitaba que lo llevaran a Roma para defender su causa y para defender también la situación del Evangelio y la tarea misionera que él estaba realizando. Esto hizo movilizar a muchos soldados, a la Guardia Selecta de Roma, al emperador, y entonces lo llevaron al pretorio y luego lo pusieron en una casa, prisionero, encarcelado con guardias especiales. En la casa Pablo estaba atado con cadenas livianas. Al exterior o al interior siempre había un contacto de un soldado romano o un guardia del Imperio Romano que cuidaba, y vigilaba que el prisionero no tratara de escaparse o no hiciera algo indebido en relación con su persona, como suele ocurrir. Cada 6 horas cambiaban al soldado. Entonces, noten ustedes cómo muchos guardias estuvieron en contacto con Pablo, oportunidad que él aprovechó obviamente para compartir la palabra, para compartir el Evangelio.
Recuerden que en Efesios Pablo presenta, al escribir el libro de Efesios, el soldado romano. Y claro, la imagen que tiene es la imagen de muchos de los soldados que estuvieron vigilándoles mientras él estaba prisionero en esa casa. También el Evangelio produce efectos no solo colectivos, sino también personales. Miren qué interesante observar. Pablo día y noche estaba frente a un soldado romano, un soldado diferente, día y noche. No comía sin que no le vigilara un soldado. No dormía sin que estuviera un soldado observando, vigilando su situación y su estado. No se aseaba sin que un soldado le viera lo que él estaba haciendo. Mire qué oportunidad. Cuánto contacto con diferentes hombres, ¿cierto?, dedicados a la guerra, pero que ahora estaban vigilándolo para que él obviamente pudiera mantenerse recluido allí en esa casa, en ese lugar. Para muchos prisioneros, o en la situación de Pablo, esto sería intolerable. Para Pablo no era así. Para Pablo era una oportunidad para predicar el Evangelio, porque tenía la oportunidad para dialogar. ¿Cuántos de los soldados conocieron la causa del Evangelio porque Pablo estaba prisionero en esa casa? ¿Cuántos oyeron hablar de Cristo, cierto? De la boca de Pablo, porque ahí él tenía la oportunidad de compartir con los soldados que le vigilaban. Él estaba allí prisionero no porque fuera un criminal, estaba allí prisionero por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio de Cristo. Y no fue la única oportunidad en la cual estuvo prisionero Pablo, hubo otras también. Pero aquí él está obviamente compartiendo día a día, cada 6 horas con un soldado diferente. ¿Cuántos soldados creen ustedes que se convirtieron por la predicación de Pablo? ¿A cuántos Pablo llevó a los pies de Cristo? ¿Cuántos de ellos sufrieron un cambio radical porque su corazón fue tocado por el testimonio y la predicación de Pablo a cada uno de ellos? Se dice que en el primer siglo, la historia, los que más pregonaron el Evangelio en el primer siglo fueron los comerciantes, porque se movían ambulantemente, ¿cierto?, de un lugar a otro con su comercio. Pero en segundo lugar, los soldados, o en primer lugar, los soldados. Y bueno, ¿cuántos de esos soldados fueron los que se convirtieron por la predicación de Pablo cuando él estuvo prisionero allí en ese hogar o en otros lugares? Los efectos del Evangelio en los inconversos. Pero también el Evangelio tiene efecto en los creyentes, ¿ya? Porque a continuación, en los versículos siguientes, 14 adelante, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, dice la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros predican de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Note el efecto del Evangelio en los que son creyentes. En este caso sería la iglesia, los hermanos en la fe. Los estimula el Evangelio a predicar con más denuedo el Evangelio. Ellos estaban como iglesia, la iglesia de Filipo, ¿cierto? Estaban predicando el Evangelio. Pero cuando supieron de esta situación de Pablo, ellos entonces se sienten estimulados
por el Evangelio a predicar el Evangelio con más denuedo, con más intensidad, con más fervor. Hablar de Cristo no es responsabilidad de unos pocos. Hablar de Cristo es responsabilidad de todos los hermanos en la fe, de todos los creyentes en la iglesia. Fíjese que en el Antiguo Testamento, en Números 11:29, dice la Escritura: ojalá todo el pueblo fuese profeta. En Hechos 2, del 1 al 4, dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, o llenó el corazón, la vida, el alma de todos los que estaban allí, dice que ellos predicaron en distintos idiomas y con todo denuedo predicaron el Evangelio de Cristo. Todos tenemos privilegios en relación con el Evangelio, pero también todos tenemos responsabilidades en torno al Evangelio. El privilegio es recibirlo, recibir a Cristo, disfrutar del perdón, de la gracia y de la salvación. Ese es el privilegio. La responsabilidad es predicarlo, compartirlo, anunciarlo a otros. De gracia recibisteis, dad de gracia, dijo el Señor. Las motivaciones para predicar el Evangelio a veces difieren o son diferentes, por decir cierto, un derivado de esta expresión. Son diferentes los motivos. Algunos predican, dice Pablo, por competir, por competencia. Lo hacen por envidia, lo hacen por contienda, ¿cierto? ¿Ya? Por contrarrestar naturalmente la situación de Pablo en un sentido, o por contrarrestar nuestra doctrina, nuestro testimonio y la vida de la iglesia. Otros lo hacen, dice, por celos personales. Y claro, yo quiero ser como él, yo quiero predicar como él, yo quiero ganar almas como él, ¿cierto? Pablo tenía mucha influencia, tenía mucho prestigio. Entonces algunos querían tener la influencia de Pablo, alcanzar el prestigio de Pablo. Y por eso ellos predican el Evangelio no por motivaciones sanas, sino más bien, ¿cierto?, porque son personas que quieren compararse con Pablo en un sentido. Algunos predican porque quieren ser más populares que otros. Algunos predican el Evangelio porque quieren ser más prósperos que otros. Algunos predican porque quieren tener un mejor edificio o un templo donde se reúna la congregación. O otros porque quieren tener más miembros y entonces se consideran que son superiores a la otra iglesia o a la otra congregación. Otros, por supuesto, predican porque quieren sacarle prosperidad a la iglesia o usar y abusar de los hermanos en la fe, predicando un evangelio de la prosperidad y no el evangelio redentor de Jesucristo el Señor. Otros van a predicar seguramente por gozo, porque es una actividad maravillosa predicar el evangelio de Cristo. Pablo dice, no importa cuál es el motivo por el cual predican, lo importante es que proclamen a Cristo. Me gozo cuando proclaman a Cristo. Me alegro cuando la gente se salva porque han escuchado el mensaje de Cristo. No el mensaje del hombre, sino el mensaje de Cristo el Salvador. Pablo dice, otros predican por amor y por buena voluntad. Dios puede usar a veces a un predicador hipócrita, pero ello no garantiza que el predicador tendrá más bendición de Dios. Si no es por amor, dice Pablo, lo dice claramente, si no es por buena voluntad, toda obra será llevada a juicio. Recuerde usted, obviamente, lo que dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase en lenguas y no tengo amor, si yo diese mi cuerpo y no tengo amor, si yo fuera un filántropo y no tengo amor, no soy nada, no vale absolutamente nada. Porque obviamente hay que predicar el evangelio por amor. Obviamente descubriendo el pecado que hay en la vida de la persona, pero hay que hacerlo tal como lo hizo Cristo, con su actitud y con su pasión y con su acción, llena de amor. Por eso, si no es por amor, obviamente no va a resultar bien si nosotros predicamos. En Mateo 7, 22 y 23 dice, Jesucristo mismo lo dijo, bueno,
algunos se van a presentar y van a decir: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos milagros. Eso lo dice Cristo. Y entonces le pregunta, la gente le dice a Cristo, pero Cristo dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque a veces no predicamos el mensaje auténtico de Cristo y no lo hacemos por la motivación correcta. No es para ganar dividendo nosotros, sino es para anunciar lo que Cristo hizo a nosotros a través del perdón y de la salvación que Él nos ha dado. Pablo entonces presenta aquí estas dos ideas: el efecto del Evangelio en los inconversos y el efecto del Evangelio en los creyentes. En los inconversos es para que ellos se salven, y en los creyentes es para que ellos se sientan estimulados a seguir predicando correctamente el Evangelio de Cristo, con el objetivo, ¿cierto?, de presentar el plan de salvación que Dios ha enviado por medio de Jesucristo al morir en la cruz. Nosotros hemos sido salvados por el Evangelio, hemos sido salvados por Cristo. Debemos procurar que esa gracia tenga efecto en la sociedad, un efecto real y auténtico, y compartir la verdad, el Evangelio de Cristo, por amor, no por otra causa, sino que porque Dios nos amó, Cristo nos amó, porque Dios nos amó, envió a Cristo, y porque Cristo con su amor perdonó nuestras faltas, nuestro pecado, y entonces nosotros tenemos que compartir de ese amor que en la cruz selló el perdón de todos los pecadores, de ese amor, cierto, que derrotó al maligno, el pecado, la tumba, y obviamente ese amor es el que tiene el poder para salvar y perdonar nuestras vidas. Que así sea, que Dios nos bendiga. Y para finalizar el culto, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Padre y Dios. Oremos. Señor, oramos en el nombre de Cristo para agradecerte por toda la vida que nos das, por todo el cuidado que has tenido hasta este momento. Señor, encomendamos la vida de tu iglesia, nuestras vidas, delante de tu altar y delante de tu presencia, para solicitar, oh Señor, tu gracia, tu protección, tu cuidado, tu proyección y tu bendición. Señor, queremos que tú puedas continuar protegiendo, oh Señor, nuestras vidas, protegiendo a la iglesia, protegiendo a la familia. Y queremos, oh Señor, que al terminar este culto, oh Señor, la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo pueda estar sobre todos y cada uno de los que estamos aquí participando de esta reunión. Oramos no por méritos que podamos tener nosotros, sino por los méritos del único que los tiene, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.